Miguel Palomar nació en Guadalajara el 10 de junio de 1880, emparentado con los linajes criollos de más abolengo de Jalisco. Su abuelo fue el acaudalado y generoso empresario don José María Palomar Rueda, pionero de la industria textil en Jalisco, el cual, desde su fábrica de hilados y tejidos en Atemajac, propulsó una forma humana y cristiana de fomentar las relaciones obrero-patronales. Hijo de don Miguel Palomar y doña Dolores Vizcarra, sus primeros estudios los llevó a cabo en el Colegio Liceo de Varones y después ingresó a la Escuela Oficial de Jurisprudencia, donde se recibió de abogado en 1903, después de sustentar la tesis titulada El divorcio. En ese entonces, la diócesis de Guadalajara presentaba una sólida organización eclesial y contaba con un considerable número de sacerdotes. Esta circunstancia y su propia formación familiar estimularon al joven Miguel Palomar a ser parte activa de los proyectos propuestos por los arzobispos de su entidad, José de Jesús Ortiz, promotor de múltiples iniciativas sociales, y su sucesor, Francisco Orozco y Jiménez, considerado uno de los obispos más emblemáticos en la ejecución de la doctrina de la Rerum Novarum. A sus 22 años de edad, participó en el primer Congreso Católico Social, donde expuso el proyecto titulado El Crédito Agrícola y Popular y la Caja de Ahorro y Préstamo Sistema Raiffeisen. Pronto, estas sociedades cooperativas se extenderían por varios municipios de Jalisco, Hidalgo y Michoacán, al ser una respuesta eficaz a la pobreza del campo mexicano. En 1909, luego de su experiencia en los congresos católicos y tras estudiar con detenimiento la realidad política, social, cultural y religiosa de México, promovió ante el episcopado que se declarara a la Virgen de Guadalupe como patrona de América, propuesta que fue aprobada por el Papa Pío X en agosto de 1910. En la antesala de la Revolución Mexicana, Miguel Palomar y Vizcarra comprendió la importancia de fortalecer la democracia, llevando las propuestas sugeridas de los congresos sociales católicos a la legislación. Es así como nace la iniciativa de crear una organización política que en mayo de 1911 tomó forma como el Partido Católico Nacional, bajo el lema Dios, Patria y Libertad. Desde el Partido Católico Nacional, Miguel Palomar trabajó con entusiasmo y en 1912 fue electo diputado local del Congreso de Jalisco, donde además el partido alcanzó la mayoría y lograron promulgar leyes que beneficiaron principalmente a los campesinos y trabajadores. Entre estas leyes destacan la Ley del Bien Familia, que regulaba el patrimonio familiar con el objeto de que no pudiera ser embargado por los agiotistas, la Ley de Asociaciones Profesionales, que permitió la creación de sindicatos de empleados y obreros, y la Ley de Representación Proporcional, que otorga espacios de representación política en el Congreso a las minorías, tal y como lo conocemos hoy. Cuando en 1914 Álvaro Obregón tomó Guadalajara y designó como gobernador a Manuel M. Diegues, Miguel Palomar, junto con otros católicos, fue expulsado de Jalisco bajo amenaza de muerte, acusados de ser políticos reaccionarios. En 1916, Miguel Palomar permanecía oculto en una huerta en las orillas de Guadalajara, donde era visitado en busca de consejo por Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza, que mantenían las obras del catolicismo social en Jalisco. En 1917, Palomar decide trasladarse a la Ciudad de México para ejercer su profesión de abogado y apoyar al jesuita Bernardo Bergoen en la consolidación de la ACJM. En 1919, fue condecorado por el Papa Benedicto XV con la medalla de Caballero de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno por su aportación al catolicismo social y a la democracia cristiana. La promulgación de la Constitución de 1917 ya hacía sentir sus efectos en contra de la libertad religiosa en el país, y Miguel Palomar se concentró en retomar los congresos católicos sociales, y en 1920, tras la desaparición del Partido Católico Nacional,
Miguel Palomar fundó, junto con otros católicos, el Partido Nacional Republicano, del que ocupó la presidencia nacional en 1923. El Congreso Eucarístico Nacional de 1924 fue un evento decisivo para la Iglesia y los católicos mexicanos. Miguel Palomar daría el discurso inaugural exhortando a los católicos a defender el derecho de los padres a educar a sus hijos y la libertad religiosa. En 1925, Palomar convocaría a todos los movimientos católicos del país a formar parte de un frente común de defensa de la libertad religiosa, del que surgió la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, y Miguel fue nombrado su vicepresidente. Con la promulgación de la Ley Calles en 1926, la persecución religiosa se acentuó, y fue entonces que la Liga promovió la resistencia civil pacífica, organizando un boicot económico para obligar al gobierno de Plutarco Elías Calles a modificar la legislación anticlerical. Sin embargo, la reacción del gobierno fue detener a los líderes de la Liga, entre ellos a Miguel Palomar, quien permaneció por un tiempo en prisión. Para el año de 1927, luego de agotar todos los recursos de la resistencia civil pacífica, comenzó un levantamiento armado que luego llegaría a ser coordinado por la Liga. Mientras tanto, Miguel Palomar permaneció como líder intelectual del movimiento y redactor de los manifiestos y posicionamientos de los católicos en la defensa de la libertad religiosa. Tras los arreglos entre la Iglesia y el Estado en el año de 1929, Miguel Palomar y Vizcarra se dio a la tarea de documentar ampliamente la historia de la lucha por la libertad religiosa en México y escribió una importante cantidad de artículos periodísticos, folletos y libros sobre el tema, que ha permitido comprender mejor el conflicto cristero. Para Palomar, los cristeros eran cristianos auténticos, hijos de una patria católica que comprendían perfectamente sus derechos y los de la Iglesia. La postura de Palomar y Vizcarra se identifica con la de los católicos sociales de vanguardia, tanto laicos como sacerdotes, que se adhirieron al programa social propuesto por el Papa León XIII y lograron una relevante organización traducida en congresos nacionales, uniones obreras, asociaciones, actividades parroquiales y partidos políticos. Preocupado por la desigualdad social del régimen liberal, se mostró inconforme en cumplir con un culto religioso solo exterior y formalista, convencido de que los católicos estaban llamados, por la voluntad de Dios, a la construcción de una sociedad más justa, de la cual todos resultaban responsables. El 31 de marzo de 1968, asistido por un sacerdote y acompañado por su esposa Dolores y sus hijos, murió Miguel Palomar en la Ciudad de México, dejando un legado invaluable para todos los mexicanos por la claridad de su pensamiento y la vigencia de sus propuestas en la cuestión social, económica, política y cultural.